conocí a Cristo me di cuenta que había algo que tenía que pasar en mí. Porque yo me gozaba en algo que no me daba vida, me quitaba la vida. Porque cuando uno hace cosas que no le dan vida, buscar a Dios, ayudar a otros, eso da vida. El disponerse para que Dios lo use, eso da vida. Pero no, nos enfocamos en el orgullo, en la altivez, en que yo soy el mejor, en que yo soy el que gano, que yo soy el que hago esto. Eso nos aleja de ser como Dios quiere que seamos. Y terminamos siempre haciendo cosas que nos favorecen a nosotros mismos. Cosas que buscan el que yo sea feliz y los demás que pasamos por encima de todos. ¿Sí me hago entender? Que siempre debemos procurar hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos. Debemos entender cuáles son los valores que Dios nos ha enseñado, cuáles son los parámetros. ¿Recuerdan cuáles fueron los 10 mandamientos que Dios mandó a través de Adán? A través de Moisés. Bueno, en el versículo 14 dice la palabra: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pablo nos muestra cómo todos desde Adán hasta Moisés murieron. Murieron porque Adán había pecado. Todas esas personas murieron porque su representante había pecado. Y ese mal afectó a toda esa generación, desde Adán hasta Moisés. ¿Recuerdan que entre Adán y Moisés hubo un diluvio? ¿Cuál fue la maldad que más prevaleció en el mundo? La maldad sexual. Se enorgullecieron y Dios los abandonó a sus pasiones, a esas pasiones que desordenan su vida, porque fuera de hacer lo correcto, se metieron hombres con hombres y mujeres con mujeres y dejaron los mandamientos de Dios. Y no que no existieran los mandamientos, porque Dios los había dejado desde el principio en sus corazones, porque estaba la creación que manifestaba la grandeza de Dios, y aún está allí. Tú sales y ves el cielo y las estrellas y todo lo que existe, y puedes ver la grandeza de Dios creando. Pero ellos se enceguecieron en su vanidad, en su forma de ser, se enceguecieron en la maldad de su cuerpo, y haciendo lo que creían que era bueno, se hizo malo para ellos, porque abandonaron la dirección de Dios. Pero Pablo nos declara y nos aclara que si por la maldición de uno muchos fueron muertos, por la bendición de Dios muchísimos más, exponencialmente muchísimos más, vamos a ser salvos. Romanos 5, 15 al 17 dice: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. ¿Cuántos? Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Voy a decírselos más en español. Romanos 5, 15 y 17, palabra de Dios para todos. En cambio, el regalo de Dios no tiene comparación con el pecado de Adán. Lo que mucha gente recibió por culpa de un solo hombre fue muerte. En cambio, lo que mucha gente recibió por el generoso amor de Dios fue el regalo de la vida gracias a un solo hombre. ¿Quién? Digan todos: Jesucristo. A ver, todos, 1, 2, 3.
Adán pecó y eso trajo la condenación, pero el regalo de Dios es diferente. Se recibe después de cometer muchos pecados y lleva a la aprobación de Dios. La muerte reinó porque un solo hombre pecó, pero los que han recibido en abundancia el generoso amor de Dios, con mucha más razón, ahora tendrán vida y reinarán. Ellos recibieron su aprobación mediante un solo hombre. Otra vez, Jesucristo. Aquí Pablo nos aclara que Dios nos ha dado un regalo que no se puede comparar con las consecuencias del pecado cometido por Adán. Él nos dio un regalo. ¿Sí logramos entender cuál es el regalo que nos ha dado Dios? Ya que a través de ese pecado que cometió Adán, muchos murieron. Murieron pecando y no pecando a la manera de Adán. O sea, no fue solo desobedecer a Dios en el que no comieran el árbol. Desobedecieron a Dios no procreándose, sino uniéndose hombre con hombre y mujer con mujer. ¿Ellos a dónde fueron? A la muerte eterna. A la muerte eterna. Y de eso se trata esto. Demostrar cuán generoso es Dios para con nosotros que vivíamos en ese pecado. Dice que de la abundancia del pecado, después de la abundancia del pecado, sobreabundó la gracia, ¿cierto? Pero todo esto gracias al regalo de la obra de Jesús en la cruz. Muchos se cuestionarán por qué Adán, y les digo no, lo que les decía al principio, no hay nadie mejor en ese momento, no había otra persona, ese era el ser creado por Dios. Esa era la persona creada por Dios para ser el representante. ¿Por qué otra persona? Creo que había hecho lo mismo. Satanás había venido y lo había tocado. ¿Por qué? Porque no estaba preocupado por su relación con Dios, sino preocupado por su existencia en el mundo. Y es lo que vivimos ahorita. Todos, en alguna manera, vivimos preocupados de nuestra existencia en el mundo, sin entender que Dios es el que nos provee, sin entender que Dios es el que nos bendice, que nos da un trabajo. Sí, nos da un trabajo y nos toca trabajar. Claro que nos toca trabajar. Por eso dice la palabra que el que no trabaje, que no coma. Pero Dios es el que apareja las cosas para que nuestra vida vaya en abundancia. Y no es que vamos a ser millonarios y el sueño de muchos en esta época que es que quiero ser millonario en tres videos, que quiero alcanzar muchísima gente, 100,000 seguidores, 200, 1,000,000 de seguidores para que YouTube me dé plata. No. Es cuánto amo a Dios, cuánto me someto a su palabra, cuánto muero a mí mismo. ¿Saben que eso se trata de morir? De morir a mi pecado, de morir a lo que yo pretendo en mi vida, de morirme a lo que maltrata a Dios, a lo que ofende a Dios. De eso se trata. Pero sucede que en nuestras fuerzas no podemos. ¿O quién ha podido dejar de pecar en sus fuerzas? ¿Quién dijo voy a dejar de mentir y al otro día no miente? Y pasan una semana y no miente y 2 meses. No, nadie. El único que nos puede ayudar es Jesús. Porque cuando Él nos lleva a nacer de nuevo, podemos entender eso que hoy Pablo nos está enseñando. Dice el versículo 16, Adán pecó y eso trajo condenación. Pero el regalo de Dios es diferente. Se recibe después de cometer muchos pecados y lleva a la aprobación de Dios. La muerte reinó porque un solo hombre pecó. Pero los que han recibido en abundancia el generoso amor de Dios, con mucha más razón, ahora tendrán vida y reinarán. Ellos recibieron su aprobación mediante un solo hombre, Jesucristo. Aunque todos somos pecadores, vino Dios y nos llamó por su inmenso amor. Es como cuando un joven falla a las clases en el colegio, pero el otro día ¿qué lleva? Una excusa, ¿cierto? Y esa falla se le pasa por alto. O sea, no quedó, o sea, está excusado. Pasó algo y no pudo venir. Está excusado. Cometió la falta, ¿cierto? No fue, pero está excusado. Así es con Dios. Después de que fuimos pecadores desde nuestro nacimiento, en algún momento alguien vino y nos habló de Cristo. Y su Espíritu Santo nos separó del mundo. Vinimos a nacer de nuevo.
después de muchos pecados que cometimos. ¿O cuántos no mienten? ¿Cuántos no ofenden? ¿Cuántos no somos orgullosos, vanagloriosos, autosuficientes? ¿Cuántos no somos así? ¿O cuántos pensamos siempre que las cosas son a nuestra manera y que no me sirve como me lo diga otro? ¿Cuántos pensamos en que la aprobación debe ser nuestra y no de Dios? ¿Cuántos pensamos de esa manera? Creo que aún nos pasa a muchos. Y hay pecado. Porque nunca le dices, Dios, ¿cómo debo hacer esto? Voy a la palabra y busco cómo debo corregir esto. Y por eso viene la prueba. La prueba viene a causa de nuestro pecado, de nuestras concupiscencias, lo que nos enseñaban en Santiago. Y las obras son fruto de nuestro pecado, de nuestra concupiscencia, de nuestra falla, de nuestra ofensa contra Dios. Pero Dios envió a Cristo. Y después de pecar tanto, Él nos llamó a caminar por una senda. Él nos llamó a ir por esa senda de la santidad, pero esa senda de la santidad no la conseguimos en nuestras fuerzas, se consigue solo en la presencia de Dios, se consigue solo en intimidad con Él, solo en la lectura de su palabra, no se consigue viniendo a la iglesia. Déjeme decirle, hermano, que si usted está aquí en la iglesia creyendo que al venir a la iglesia es santo, le estoy diciendo que no. Su santidad la consigue en el lugar secreto, orando con Dios, leyendo la palabra, no la consigue aquí. Aquí lo guiamos, hermano. Oramos por usted, pero ese don de Dios solo lo consigue allá en su presencia. La santidad no se consigue en otro lugar. Y muriendo a usted mismo. Yo hablo con muchos jóvenes que no entienden qué es morir a ellos mismos. ¿Qué es esa pelea que tienen? Y la pelea es porque quieren siempre rebatir lo que les dice su papá. Quieren siempre hacer lo que es, como dice el de los chistes, ¿no? Haga lo que usted quiera. ¿Saben? La cosa no es así. Es que tú vas a donde Dios y te arrolla y le dice, Señor, estoy peleando con ese problema. Tengo esta situación y no quiero ofenderte, Señor. Pero quiero pelear con mis papás porque me ponen unas rayas que no, yo me las quiero pasar. ¿Sí ven que dice que después de que vino la ley, abundó el pecado? Porque el hombre, cuando supo la ley, buscaba cómo romper cada vez las leyes. Comenzaba a buscar cómo ofender a Dios sin la intención, pero estaba la rebeldía en el corazón, sin entender que esa rebeldía no era de Dios. Entonces, por eso es que decimos nosotros a veces, no me parece, no quiero, es que no estoy de acuerdo con eso. Y por eso yo digo, no pelee con las personas, vaya con Dios, dígale, Señor, aquí está mi debilidad, aquí estoy, yo no te quiero ofender, pero te ofendo. Pablo más adelante dice, porque hago el mal que no quiero, pero ese es el pecado que mora en mí, dice él. Entonces, joven, yo no te estoy diciendo que te vayas de la iglesia, te estoy diciendo y te estoy dando armas para que vayas delante de Dios y le digas, Señor, ayúdame con esto. No cierres tu mente, no cierres tu mente. Mira, es tu espíritu el que necesita vida eterna. Cuando conoces a Dios, Dios te va a dar la vida eterna y te va a permitir caminar como Él quiere. Pero ¿sabes qué? Van a venir pruebas. Claro, uno falla porque eso no es perfecto. Uno va a caer, pero si uno corre a Dios, se va a levantar. Pero entendió con esa caída que había cometido un error porque le dolió. ¿O quién cuando se cae y se golpea no le duele? Cuando se cae y se golpea. Cuando está trabajando y no se cuida. Conozco gente que por no cuidarse ha perdido los 2 brazos, por ejemplo. Por no cuidarse. Un amigo estaba en un trabajo y a él le tocaba poner como un material, no me acuerdo si era cuero, si era sintético. La cosa es que él tenía que poner una cosa y sacaba los brazos y bajaba la máquina y cortaba los sintéticos. Pero él estaba trabajando de noche, no sé qué pasó. Él metió los brazos, alguien oprimió el botón y los brazos se quedaron allá adentro. Se quedó sin brazos. Y esa prueba no la ha superado. Y él tiene su familia y él vive, ya no puede trabajar porque no tiene brazos.
Y él ahora en algún semáforo se lo van a encontrar. ¿Será que tenemos que perder los brazos o tenemos que perder la vida para entender lo que nos va a pasar? Necesitamos a Cristo en nuestras vidas. Miren, no hay otra cosa que pueda transformar nuestra vida y mostrarnos cuál es el camino. En Isaías 35, del 8 al 10, Isaías 35, esta la voy a leer en Reina Contemporánea, Reina Valera Contemporánea. Dice la palabra, escuchemos todos con atención. Busquemos Isaías 35 de 8 al 10. Yo voy a leer en esa versión, ustedes la tienen en la versión que ustedes tienen ahí. Dice la palabra, allí habrá un camino empedrado, que será llamado camino de santidad. No pasará por allí nada impuro, porque Dios mismo estará con ellos. Si alguien pasa por ese camino, no se extraviará, por más torpe que sea. Y escuchen la palabra torpe. A mí me causó curiosidad que estuviera un torpe en el camino de Dios. Pero ahí dice, no se extraviará por más torpe que sea. En ese camino no habrá leones, ni pasará por él ninguna fiera, para que los redimidos puedan transitarlo. Y los redimidos del Señor volverán. Vendrá nación entre gritos de infinita alegría. Cada uno de ellos tendrá gozo y alegría, y desaparecerán el llanto y la tristeza. Ya tenemos la salvación. ¿Quién nos la dio? Cristo. Dios nos la dio a través de Cristo. Sí, señores, por gracia. ¿Cuánto pagamos por ser salvos? ¿Qué necesitamos para ser salvos? Levanten las manos los que creen. ¿Eres salvo? ¿Eres salvo? ¿Tienes dificultad para creer en Cristo? Esa es la pelea que tienes. Porque has recibido la palabra. Porque estás aquí y Dios habla de la palabra. Muchas veces encuentro personas que no van a la iglesia porque creen que están hablando de ellos. Pero no, sucede que nos están hablando a todos, aún a mí. Cuando Dios me habla de orgullo, me muestra mi orgullo, el mío. Cuando me habla de autosuficiencia, me muestra mi autosuficiencia, que debe depender de Dios. No dependo de otro hombre, dependo de Dios. Porque si dependo de otro hombre, eso se llama idolatría. El mirar a un hombre primero que a Dios se llama idolatría. El mirar a otra persona primero que a Dios se llama idolatría. Pero miren, ahora el enemigo trabaja de tantas maneras que ahora hay hombres que se complacen en dañar los corazones de los jóvenes. ¿Nos hemos fijado en eso? Sí hemos vivido en eso, por eso es que les decimos, cuiden a sus hijos de lo que ven, cuiden a sus hijos de donde los ponen, cuiden a sus hijos de que no estén en el celular todo el tiempo, si están ahí, que usted sepa que lo que están viendo. Porque ahora, aún en medio de los dibujos inocentes, están enviando mensajes equivocados. Ahora las películas no se basan en que es un hombre y una mujer y su familia bonita. Ahora las películas se basan en que son dos hombres y un perro, que son dos hombres y dos mujeres y un perro o un gato, y que qué maravilloso el animal, que todo eso, desfigurando el diseño de Dios, desfigurando lo que Dios ha ordenado, que se une el hombre y la mujer y que tengan hijos.
Ese es el mandato de Dios. ¿Sí sabían eso? Ya tenemos la salvación, pero fue necesario nacer de nuevo. Fue necesario morir a nosotros mismos y a nuestros pecados. Ahora para los que somos hijos, para los que somos sus hijos, el pecado no tiene el valor que da. No ponemos eso en comparación a lo que tiene la salvación para nosotros, ya que por cada cosa que nos pasa podemos dar gracias. Yo sé, chicos, que es muy difícil a veces que no nos dejen hacer lo que queremos. Y hacer a escondidas lo que queremos es más duro, porque creemos que nadie nos ve. Pecamos y nadie nos ve, pero Dios está ahí. Si tú decidiste caminar a la manera de Dios, si tú decidiste decir que creías en Cristo, donde tú estés, allí está Dios. No está donde están los pecadores, los que andan viviendo del pecado. Ahí no está Dios. ¿Saben por qué? Porque Él está donde están sus hijos. ¿O qué haría Dios en medio de una discoteca? A excepción de que su hijo suyo lo tenga que sacar de ahí. Y va a haber corrección. Y yo no estoy diciendo que tenga que hacer lo que yo digo, le estoy diciendo que trate de ser santo para Dios, eso es lo que quiero decirles. Solo la santidad nos permitirá ver a Dios. Los nacidos de nuevo tienen perdón de pecados por medio de la sangre de Cristo. ¿Pero dónde es? Allá en el lugar secreto. O sea, no espera venir a la iglesia para pedirle perdón a Dios. Hemos tenido consejerías con parejas y vienen las dos personas. Y las personas vienen a contarnos lo que ellos nos quieren contar, porque no nos cuentan todo. Y lo que los invitamos siempre es que vayan a Cristo y en su presencia le presenten todo lo que tienen, porque pues si vienen a decirme mentiras a mí, pues yo soy un hombre limitado, o sea, no soy Dios. Y si no me dicen toda la verdad, pues no puedo colaborarles. ¿Cómo les ayudaría yo a alguien si cada uno me dice su parámetro? No, pero es que yo no hice, no, yo lo hice de tal manera. ¿Sí? Todos somos así. Cuando nos vamos a presentar excusas, todos presentamos excusas. Pero Dios es uno. Y Él sí sabe qué es lo que está pasando. Él sabe que el hombre está mirando a otra mujer y está pensando en otra mujer. Y que la mujer le negó los servicios al hombre porque se molestó. Y entonces no hay santidad en ningún sentido. ¿Sí ven? Pero ¿qué nos dice Dios? Seamos justos. Démonos por el otro. Muramos a nosotros mismos y démonos por el otro. Pero ninguno, todos la quieren arreglar a su manera. Por eso es necesario que como hijos de Dios vayamos a su presencia y pidamos perdón para ser limpios por la sangre de Cristo. ¿Saben qué es bueno tener un representante? Adán hizo que muchos pecaran y hasta este momento hay muchos que pecan de muchas formas y tienen la muerte eterna. Pero Cristo vino y nos dio vida, vida eterna. El único por toda la humanidad. Y solo en Él encontraremos la vida eterna de Dios. Dice el versículo 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por las desobediencias de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que, así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reinó para la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Como por el pecado de Adán vino la muerte para todos,
Por Cristo vino la salvación para todos y la justificación de vida. Muchos confiaron en la promesa de Dios y esperaban la redención mediante un precio justo, ese precio que solo Cristo podía pagar. Muchos murieron por el pecado de Adán, ya que no tenían la ley escrita. No tenían una guía, pero tenían las manifestaciones de Dios. Tú tienes las manifestaciones de Dios, pero no las ves. Tú sales a la calle y no miras el cielo, no dices, Señor, gracias por lo que creaste. Tú te levantas y respiras. Gracias, Señor, por darme otro día de vida y poder respirar en tu presencia. Tú te levantas y ves a tus hijos, que son regalo de Dios. Y hay gente que dice, ay, toca levantar el chino, toca llevarlo al colegio, toca lavarle la ropa. Y tienes un trabajo y, ay, me toca ir hasta el otro lado del universo para trabajar. ¿Sí ven? Pero nuestra continua vida debe ser agradecida para con Dios. Agradecida para que su gloria se manifieste. Porque como hijos de Dios, como representantes de su reino, nosotros debemos mostrarle a Dios a los demás. Nosotros debemos procurar con nuestra vida manifestar la grandeza del Dios que nos creó, dando gracias, bendiciendo a otros, siendo justos. Más adelante va a decir, porque la justicia se debe manifestar. Muchos murieron por el pecado de Adán, ya que no tenían esa ley, no tenían la guía. Así que Dios a través de Moisés les mostró los parámetros a seguir y le entregó las tablas de la ley. Dígame, ¿cuántos mandamientos hay en la tabla de la ley? Ustedes saben, 10 mandamientos. De esos 10 mandamientos a diario, ¿cuántos rompemos? O sea que envidiamos lo que otros tienen. O sea que decimos mentiras. O sea que no honramos a los padres. O sea que matamos a otras personas con nuestras palabras. ¿Sí ven cómo se mostró la ley y nos muestra a nosotros cómo le fallamos a Dios? Por eso dice que por la abundancia del pecado sobreabundó la gracia de Dios. O sea, después de muchos pecados, vino su gracia. Vino ese don que nos envió, el don de la salvación a través de Cristo. Miren, muchachos, la tumba no podrá retener a los que son de Cristo. Por uno, toda la humanidad quedó en pecado, pero por Cristo, solo los que creen en Él, los que tienen fe en Él, en ese regalo divino, solo ellos podrán nacer de nuevo y vivir la eternidad con Dios. No son nuestros actos de justicia lo que nos hace salvos. Entendamos eso. No es porque nos hagamos los buenos delante de los demás, porque sabemos que somos malos. No es por nuestras obras, no es por nuestro esfuerzo, es por la obra de Cristo en la cruz, por el don de la fe que Dios les ha dado a muchos. El don de la fe nos lleva a buscar a Dios. A veces estoy haciendo cosas que me hacen pensar, ¿yo habré nacido de nuevo? De pronto estoy en el trabajo y le digo algo a alguien porque no lo hizo bien y entonces, oye, míranos. Y entonces me pongo a pensar, ¿yo habré nacido de nuevo? O miro algo, yo me quedo así como que, ¿será que yo nací de nuevo, Señor? O sea, ayúdame con ese porque me estoy dando cuenta que es un problema que yo tengo. Y ahí es donde comienza el Espíritu Santo a mostrarnos, estás haciéndolo mal, tienes que hacerlo a la manera de Dios.
trátalo correctamente. Llámale la atención, pero que él pueda entender que hay un amor de Dios en tu corazón también. Porque eso es justo, ¿no? Si Dios nos amó siendo tan malos, nosotros tenemos que hacerlo igual. Y lógico, Dios al que ama, ¿qué? Nosotros debemos corregir, pero a la manera de Dios. Dice Mateo 1:21, en la parte B dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Tú eres parte del pueblo de Dios? No escuché, ese amén está como yo. ¿Somos parte del pueblo de Dios? ¿Qué hace la ley? La ley revela el pecado y define el pecado. Hoy tenemos claro que es pecado delante de Dios. El problema no está en la ley. Pero la ley nos provoca el romperla. A nadie le gustan los límites. Pero cuando logramos comprender que Jesús fue quien pagó el precio en la cruz, ese precio que nosotros merecíamos pagar. Y aquí es donde me voy en ¿saben por qué es bueno un representante? ¿Se imaginan la fila de cuántas cruces necesitarían para que cada uno pagáramos por nuestros pecados? Tú te mereces la cruz, yo también. Lo que hacemos día a día deshonrando a Dios nos llama a una paga, que es la muerte. Ese pecado que cometemos día a día ofende a Dios. Y si no existiera ese representante, cada uno de nosotros tendría que ir allí a morir el día del juicio final en una cruz. Y después la muerte eterna. Pero no, Jesucristo fue nuestro representante. Ahora, como hijos de Dios, debemos andar en justicia para con Dios y para con los hombres. Ahora muchísimos más se han arrepentido de sus pecados y han reconocido que necesitan a Cristo. Y nosotros debemos reconocer hoy que necesitamos a Cristo en nuestras vidas. De pronto no entienden las palabras que yo estoy diciendo acá. Por eso los quiero invitar al discipulado. Miren, les quisiera enseñar todo de este lugar, queríamos con Javier desde aquí decirles todo, pero son momentos cortos. No les podemos explicar la profundidad de la palabra de Dios en 45 minutos. Solo cuando estamos aquí, nuestra tarea es llevarlos a mostrarles cuál es el pecado y que nuestra única salvación está en Cristo. Ese es el momento que tenemos para eso. Pero si venimos al discipulado, en el discipulado podemos enseñarles cómo caminar y cómo trabajar con esas situaciones que cada uno tiene. Porque vamos a ir a la profundidad de la palabra. Porque vamos a ir a lo que usted necesita delante de Dios. Miren, yo sé que es un esfuerzo, que da sueño, que da pereza, a veces sentarse ahí, yo los he visto luchando con sus ojos, pero los veo ahí, yo sé que ustedes quieren, pero están peleando contra ustedes mismos. Porque es que en nosotros hay maldad. Y a veces cuando nos dicen las cosas, la verdad, lógico, nos duele. Lógico, cuando nos ponen parámetros, nosotros ya queremos, no, pero espere, yo cómo me salgo, no quiero escuchar eso. ¿O no nos ha pasado? A mí me ha pasado. Pero miren, solo en la palabra van a encontrar la respuesta a cada pregunta que ustedes tienen en su corazón. Solo orando y leyendo la palabra van a encontrar la respuesta a tantas dudas que hay en su corazón. Por eso les pido, miren, no es por mí, fuera por mí, en serio, fueran por mí, no sé, me consigo unos guardaespaldas y que los roben a todos y los traigan a pistola cada uno desde la casa. Pero no es por mí, es por ustedes.
Mi tarea y la tarea con Javier, nuestra tarea es mostrarles a Cristo. Nuestra tarea es llevarlos por el camino de santidad, ese camino que preparó Dios. Y yo sé que están luchando con ustedes mismos en lo que hacen, en lo que ustedes creen que no está bien. Hay gente que está peleando porque no quiere dejar ir a fiestas. Yo no le estoy diciendo que no vaya a fiestas. Nosotros fuimos a fiestas hasta que Dios nos dijo, ya este no es el lugar. Y lo entendimos clarito, sin que nadie nos dijera. Y cuando estamos en medio de esa fiesta, miramos para todos lados y todos eran cristianos. Estábamos en los 15 años cristianos y todos ahí cuando, oiga, ¿y eso en qué se diferencia del mundo? Nada. Es igualito, hasta la misma música. Y nosotros, este no es el lugar donde debemos estar. Y todos eran nuestros hermanos de la iglesia. Entonces, ¿qué nos tocó? Salirnos, porque ¿quién nos redarguyó de pecado, justicia y juicio? El Espíritu Santo. Así que no deje venir a la iglesia porque si Dios le dijo algo a través de la palabra, comienza a trabajar eso. Dígale, Señor, entiendo eso, ayúdame con mi debilidad. Yo sé que es la debilidad, es la carne, es el cuerpo. Pero si usted no lo pone delante de Dios, ¿cómo Dios le va a ayudar? Si usted no le muestra a Dios que si es arrepentido y que si quiere hacer las cosas como Él dice, ¿cómo Dios lo va a ayudar? Yo no puedo transformar su corazón. El único que puede transformar su corazón es el Espíritu Santo por el poder de la palabra. ¿Sí lo entendemos? Entonces, procuremos su presencia. ¿Recuerdan que de hoy noche iniciamos y que la predicación va a ser temprano? Porque nuestro propósito es que ustedes, aquí nos hemos quedado a veces hasta las 3 de la tarde y nadie se da cuenta. Yo me quedo en la puerta y no le digo a nada a nadie. Y todos nos quedamos hablando aquí súper chévere. Porque hay una familia. Hay una familia con problemas y todo. Sí, hay familia, hay problemas, hay situaciones, hay conflictos, todo lo que hay en una familia. Pero ahora nos sentimos aquí y todos queremos estar en este lugar. Así que dispongamos el corazón. De hoy en 8 vamos a iniciar más temprano. De hoy en 8 vamos a ir tempranito aquí para estudiar, para compartir la palabra y para salir. La idea es que salgamos a mediodía. De hecho, casi que a esa hora estamos saliendo. Casi que a esa hora. Según el programa, ¿no? Pero yo sé que no vamos a salir a esa hora porque de nuevo al final todos vamos a querer hablar con todos. Y vamos a orar todos con todos. Y vamos a hacer todo lo que hemos hecho los domingos, que es buscar a Dios como equipo, como familia. Amén. Entonces, vamos a ponernos de pie para terminar con esa parte. Señor, hoy ponemos nuestros corazones delante de ti. Yo te pido que mires cada persona, cada situación, que de lo que tú hoy nos hayas redarguido el corazón, Señor, por favor, ayúdanos en esa situación. Porque no es justo que si tú nos diste la vida, nosotros la desaprovechemos de otra manera, Padre. Sabemos que es bueno el ejercicio, sabemos que es bueno la lectura, que es bueno estudiar, Señor, sabemos que es bueno todo, porque tú nos lo has dado. Pero sobre todo eso, lo más bueno es estar en tu presencia, Señor. Lo mejor de todo es buscarte, Señor. Así que te pedimos perdón por no buscarte de corazón como debemos hacerlo, por ser religiosos quizás en la forma de hacerlo, Señor, perdónanos. Ayúdanos en esas situaciones. Hoy ponemos nuestra fe en ti, Padre, en la obra de Cristo en la cruz, Señor, y ayúdanos a caminar hacia ti, Señor. Permítenos vivir la salvación que tú nos has dado a través de tu Hijo, Señor. Cristo, que al morir, murió por toda la eternidad, Señor. Pero solo los que tengan fe en Él serán salvos. Por eso, Señor,
aviva nuestra fe. A través de las situaciones, de los problemas, a través de los conflictos, Señor, aviva nuestra fe. Guarda nuestras familias, Señor, te lo pedimos con un corazón humilde. Guarda a nuestros hijos, guarda a cada persona, Señor, que nos rodea, porque es justo que ellos también te conozcan, Señor. Por eso, Padre, te pedimos que nos capacites para poder hablar de ti. Que tu hermoso Espíritu Santo nos dé sabiduría y entendimiento, para que cuando abramos nuestra boca sea como un ungüento fresco para el que está herido. Que sea como un ungüento fresco para aquel que está en pecado. Pero que al escuchar tu palabra a través de nuestra boca, sienta el descanso de encontrar la verdad de la vida. Esa vida que solo tú nos has dado para que exaltemos tu nombre. Ese propósito que muchos ahora buscan a través del dinero, de la emoción, de la alegría, de muchas situaciones, Señor, pero que solo se encuentra en tu presencia. Solo se encuentra cuando te conocemos a ti para darte la gloria, Señor. Hoy nos rendimos delante de ti, Señor, y te alabamos con todo el corazón. Te bendecimos, Padre eterno. Te exaltamos, Señor poderoso, porque solo tú eres Dios, solo tú eres nuestro Señor. Por eso hoy te damos gracias por todo lo que continúa desde este momento para tu gloria, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, denle un aplauso a Dios. Yo creo que hoy estuvo muy bueno. Damos gracias al Señor por este tiempo. ¿Cuántos fuimos edificados? Amén. En estos días hablábamos con ciertas personas y siempre decían, es que no me gusta ir a la iglesia porque es que cuando escucho la palabra me siento mal. Y sí, en serio, parece, pero decían eso, decían, no, es que... Otro decía, es que yo veo las prédicas, pero es que no me gusta porque, o sea, predican chévere y todo, pero es que me siento mal. Entonces, mire lo que dice la palabra para algo para aportar. Dice Hebreos, voy a leerlo, Hebreos 4:12 en la traducción lenguaje actual. Dice, cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos. ¿Cuánto luchamos con pensamientos? Con deseos. Todos los días vamos a luchar con eso, todos los días. Y mire lo que sigue diciendo, dice, y deja en claro si son buenos o malos. Y por eso es que cuando nos exponen la palabra, si yo tengo un pensamiento equivocado, quiero que todos estemos acá, por favor. No ha terminado el servicio. ¿Cuántos luchan con pensamientos? ¿Cuántos luchan con deseos? Y por eso dice que la palabra deja en claro si son buenos o son malos. O sea que cuando la persona es expuesta a la palabra y dice, pero es que me siento mal, quiere decir que hay un deseo o un pensamiento que no es bueno, ¿cierto? Por eso es que es necesario exponernos a la palabra, por eso es que es necesario. Y cada vez que usted venga a este lugar, siempre le hemos dicho al Señor, que la gente venga por la palabra, que la gente sea convencida por la palabra, que sea redarguida por la palabra del Señor. Ese es el deseo de nuestro corazón y sé que también es el deseo del Señor. Y por eso es tan importante que usted se exponga a la palabra. Y si se siente mal, pues es porque usted tiene que arreglar cuentas con Dios. Amén. Vamos a prepararnos para tomar la cena. Sabemos, como siempre lo hemos dicho, el tema de la cena siempre lo hacemos porque en obediencia a la palabra dijo el Señor que siempre lo hiciéramos en memoria ¿de quién? De Él.
recordando el sacrificio de Cristo. También hemos recalcado cuando la palabra dice que no tomemos la cena indignamente. Si nos pusiéramos a examinarnos en nuestro corazón, ninguno de nosotros sería digno, ¿cierto? Somos dignos por la gracia y la misericordia del Señor que nos ha llamado, ¿cierto? Lo que hemos recalcado siempre es que el hecho de que usted tome la cena es que usted lo haga con una conciencia clara de lo que está haciendo, ¿sí? No que no lo haga de una manera religiosa. Si usted es consciente y usted cree que Cristo murió por usted, que Cristo murió por sus pecados, perdón, y usted lo cree, puede tomar la cena, no hay ningún problema. Si usted ha cometido pecados, por eso dice, pídale perdón al Señor. Pero recuerde que una vez enseñábamos aquí que Dios escucha la oración de un corazón contrito y humillado. Si mi intención después de levantarme es volver y seguir haciendo lo mismo, pues esa oración como que no sube a los oídos del Señor. ¿Tenemos luchas? Claro, tenemos luchas, pero por eso buscamos al Señor, ¿sí? El tema de los niños, decimos que los niños todavía no tienen mucha conciencia de lo que nosotros hacemos. Ellos van a decir, ay, tan rico el juguito y el pan, no hay más. Así lo van a tomar. Ellos no lo van a tomar con una conciencia como tú y yo sí debemos tomarla. Y por eso no dejamos que los niños participen de la cena. Lógicamente, si ellos se antojan de juguito y de pan, como lo hemos dicho, después de la cena les compartimos para que no se sientan ellos, ay, a mí no me dieron nada. Pero entonces examine su corazón y no olvide que siempre que tomamos la cena lo hacemos para recordar de dónde nos sacó el Señor. Siempre que tomamos la cena recordamos el compromiso que hicimos con el Señor. El sacrificio que Él hizo y Señor, yo te entregué mi vida y no debo olvidar de dónde me sacaste, Señor. Por eso debo perseverar en mi caminar contigo, debo perseverar en congregarme, debo perseverar en tener comunión contigo, en caminar la vida cristiana. Por eso últimamente el Señor nos ha inquietado a hablar sobre el tema de qué es ser un verdadero creyente, que lo seguiremos hablando si Dios lo permite. Entonces, con toda reverencia, vamos a participar de la cena. Si usted no desea hacerlo, no se sienta mal, ¿sí? Simplemente usted en su comunión con Dios sabe cómo hace las cosas, pero Dios se agrada de un corazón sincero, ¿o no? Dios se agrada de eso. ¿Todos estamos listos? Siempre que recuerde esta cena y comparta este pan, recuerde que de entre mucha gente, Dios pasó por su lado y fijó sus ojos en usted. Siempre me trae a memoria cuando estaban todos esos enfermos al lado del estanque, ¿recuerdan esa historia? Y de que de todos esos había uno que no podía ni pararse, que anhelaba, deseaba ser sano y dice, pero es que cuando yo voy ya muchos se han metido a la fuente y yo no puedo. Y el Señor se acercó y le dijo, ¿quieres ser sano?
Y eso fue lo que Jesús hizo con cada uno de nosotros. ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres ser perdonado? Porque así estábamos nosotros espiritualmente hablando, estábamos inválidos. No podíamos salvarnos, no merecíamos sino que el castigo eterno. Entonces siempre recuerde esa escena. Dios se acercó a usted, usted no podía hacer nada y Dios lo vio a usted allí en su miseria espiritual y se acercó y le ofreció su gracia, su perdón y su misericordia. Amén. Entonces vamos a compartir de la cena del Señor. Entonces, Padre, te damos gracias, Señor bendito. Hoy recordamos tu obra maravillosa y perfecta, tu sacrificio por amor a nosotros, Señor. Ayúdanos, Rey de Gloria, cada día renovar ese compromiso contigo, Señor. Ayúdanos a cada día verdaderamente vivir para ti, Señor, morir, porque tú nos diste ejemplo, Señor. Tú moriste por nosotros para que nosotros hoy podamos exaltar tu nombre, para que nosotros hoy podamos tener comunión contigo y para que podamos ser llamados tus hijos, Señor. Nos diste ese ejemplo. Ayúdanos a nosotros también a morir cada día, Rey de Gloria, para que la vida tuya sea cada vez más en nosotros. Te damos gracias por ese sacrificio, gracias por salvarnos, gracias por darnos la vida eterna. Verdaderamente, Señor, cuán agradecidos estamos, Rey de Gloria. Y hoy, en acción de gracias, bendecimos este pan, bendecimos este jugo que compartimos, Señor, y lo hacemos en honor a ti. Todo honor y toda gloria es para ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede degustar el pan y beber de la copa. Esto está bueno. Debemos hacerlo también así, con alegría, con reverencia, pero también con alegría. Mire el rostro de su hermano. Un día nos vamos a ver en la eternidad y esto que estamos haciendo acá lo vamos a hacer delante de Jesús. Todos delante del Rey. Vamos a compartir esa gran cena, esa gran boda, las bodas del Cordero. Amén. Bueno, le invito a que sigamos honrando al Señor con aquello que usted haya dispuesto, conforme al Señor le haya prosperado. Y mientras usted lo prepara, a los que nos están viendo les recordamos nuestros próximos servicios. No olviden, aquellos que nos están viendo en la transmisión, que a partir del próximo domingo nuestro servicio cambió. ¿A qué horas es el servicio, nuestro próximo servicio, amada iglesia? A las 8 de la mañana. 8 de la mañana, no lo olvide. Y después del servicio vamos a continuar con nuestro discipulado. Amén. Para todos aquellos que quieren crecer, aprender, avanzar, porque a eso nos llamó el Señor, ¿no? A que crezcamos, a que avancemos, maduremos espiritualmente, no que nos quedemos como niños chiquitos. Amén. Entonces, servicio 8 de la mañana y continuamos con el discipulado ya para el próximo domingo. Vamos a orar, a darle gracias al Señor, a cerrar la transmisión, a dar final al servicio y continuamos para dar los anuncios de lo que vamos a seguir haciendo a continuación. Amén. Le invito a que se ponga sobre sus pies nuevamente, por favor. Y vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias, bendito Señor, por tu palabra. Bendecimos la vida del pastor Rubén, Señor. Gracias porque instrumento en tus manos es para exponernos la escritura, Señor. Bendecimos su vida, su familia. Gracias por la enseñanza del día de hoy, Señor. Te pido, bendito Rey de Gloria, que tus palabras hagan mella en mi corazón, Señor, y que no sean simplemente una enseñanza más o simplemente un conocer más, sino que verdaderamente yo pueda vivir tu palabra, Señor, verdaderamente pueda caminar en ella, Rey de Gloria, porque verdaderamente eso es el todo del hombre, Señor, en Cristo Jesús. Gracias por las ofrendas, Señor, de lo recibido de tu mano damos. Gracias por bendecir el trabajo de nuestras manos, por la salud, por la fuerza que nos das para trabajar. Te pedimos sabiduría, Señor, de lo alto para seguir haciéndolo con excelencia y en todo lo que podamos bendecir tu nombre, Señor. Ayúdanos a dar testimonio donde quiera que vayamos
no solamente con nuestro trabajo, Señor, sino también con nuestro estilo de vida, Padre eterno. Bendecimos tu santo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Un saludo a las personas que se conectaron, que el Señor les bendiga. Si es para el Señor, déselo fuerte, por favor.